Bueno, esta mañana estaremos viendo el capítulo 65 de Isaías, Isaías 65, empezando en versículo 1. Iremos hasta el versículo 16, leyendo en la página 525 en las Biblias aquí de la iglesia. Isaías 65, 1 a 16, y como muchas veces es el caso en los libros proféticos, los profetas muchas veces empiezan con la gente en su rebelión, llamando a la gente a recordar qué tan fiel ha sido Dios. Y luego Dios llama al pueblo más y más a recordar y vivir a la luz de su fidelidad, y de hecho les da unas imágenes de su gloria y el futuro glorioso que Él tiene en mente para ellos. Y sin embargo los profetas también nos trae hacia el fin del libro, lo veremos en algunas semanas si Dios permite, en los últimos capítulos de Isaías, el profeta pintando una imagen más gloriosa, más gloriosa de venida, la gloria venidera de Dios que Él tiene para su pueblo. También pinta una línea muy fuerte, una línea de visión que, por tanto que gloriosa que sean esas cosas, no son ciertos para todos. Isaías lo vemos haciendo lo mismo aquí en Isaías 55 y 56, 65, 66, perdón. A lo mejor quisiéramos enfocarnos en los lados positivos o pensar solamente toda la gente que va a estar en el cielo y no estar obligados a pensar en el otro lado de la moneda, por decirlo así. Sin embargo, como es la verdad, así predica el profeta, recordándonos que este llamado de Dios y estas bendiciones de Dios, de hecho, requieren respuesta por nuestra parte. Y eso es lo que veremos en Isaías 65, 1 a 16. Escuchen a la palabra de Dios. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos, un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando huertos y quemando inciensos sobre ladrillos, que se sienten entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo, y en las ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Aquí escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas, me injuriaron, por tanto, me diré en su seno su obra pasada. Así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo, que alguien dice, no lo destruyes, porque en él hay bendición, así haré yo por mis siervos, para no destruirlos a todos. Sacaré de Jacob descendencia, y de Judá más bien, heredero de mis montes, mis escogidos la heredarán en mis siervos, morarán ahí. Sabrón será pastizal para ovejas, y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me busca. Pero vosotros que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y que preparáis vino mezclado para el destino, yo os destinaré a la espada, y todos vosotros os encorraréis para matanza, porque llamé, mas no respondisteis, hablé, mas no oísteis. Hicisteis lo malo ante mis ojos, y escogisteis aquello que no me complacía. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán gritos de júbilo, con corazón alegre, mas vosotros calmaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis.
y dejéis vuestro nombre como maldición a mis escogidos, el Señor Dios te matará. Pero mis siervos serán llamados por otro nombre, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Que Dios escribe su palabra sobre nuestros corazones. Yo creo que cualquiera de ustedes diría que uno tendría que tener unos recuerdos, memorias muy tempranos de recordar primera vez que jugaste a las escondidas, porque aún antes de ser muy grande, tu papá, tu mamá decía, se esconde tras sus manos muchas veces, ¿no? Escondiéndose y luego apareciendo una vez. Ahora, el juego de escondidas es algo que jugamos muchas veces, ¿no? A veces a lo mejor ha jugado eso en su niñez, en que los adultos se escondieron en lugares muy difíciles, subiendo, por ejemplo, en árboles, algo así, o en un ático, escondiéndose en lugares muy difíciles, virtualmente imposibles de descubrir, en particular siendo un niño. Y eso es un extremo de lo que significa jugar a ese juego, ¿no? Al otro extremo, claro, tenemos el tipo de esconderse que jugamos con nuestro niño de 2 años, ¿no? El tipo de jugar en que no te vas muy lejos, de como 10 metros lejos, y te escondes aquí, atrás de esta silla, pero la mayoría de tu cuerpo hay saliendo para que el niño de 2 años puede fácilmente verte. Y si de alguna forma en su atención, como teniendo 2 años, se olvida el niño, olvida el juego el niño, y tú lo vas a buscar, es decir, recuerda, estamos jugando, búscame. Bueno, eso es algo de lo que estamos viendo aquí en Isaías 65, porque nos enfrenta aquí una descripción de un Dios quien, desde la perspectiva humana, gente quisiera acusarle de decir, eres muy difícil de encontrar. Gente diría que Dios es un Dios difícil de encontrar, un Dios que está jugando un juego de escondidas muy, muy difícil con nosotros, que es casi imposible encontrarse, que Él está lejos y se esconde muy, muy lejos de nosotros. Sin embargo, Dios dice, este es una mala representación de su postura, su actitud hacia la gente, que Él es un Dios que se extiende las manos de una otra vez, diciendo, heme aquí, no quiero estar escondido de tus ojos, quiero que me veas, quiero ser conocido por ti. Ese es un Dios quien desesperadamente quiere ser encontrado, desesperadamente quiere extender la bendición a gente, a usted y a mí. Él llama a nosotros en su gracia hoy a encontrarlo, a encontrar el Dios de bendición. Y nosotros lo encontramos ¿cómo? Al buscar el Dios que nos ha buscado a nosotros. Nosotros no tenemos que trazarlo o encontrarlo buscando con mucho esfuerzo, diciendo, Dios, no me voy a dejar ser encontrado, me voy a esconder, muy bien. No, en cambio, encontramos bendición en Dios, alabado sea Dios, al buscar Él quien inició la búsqueda de nosotros. Un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que desea ser encontrado por nosotros. Y ha hecho esto en la forma que Él se relaciona a nosotros, a la gente, a toda su creación. Ahora, como ya dije, Isaías está articulando y hablando de las bendiciones que fluyen de Dios, ¿no? Podríamos decir que al pensar en lo que está siendo descrito por ese pasaje en nosotros, que Él es un Dios de bendición. Y podrías decir que las bendiciones de Dios. Empecemos ahí con esa idea, ¿no? Que Dios es un Dios de bendición y también da bendiciones, ¿no? Es importante que veamos en versículo 1 que nosotros estamos siendo presentados o más bien nos recuerda aquí el hecho de que Dios mismo es la bendición más grande, ¿no? Como dijo Jesús, que la perla de gran precio, que la maravilla incomparable
de que la gradación más grande que existe no es la idea de, oh, yo anhelo mi mansión en el cielo, anhelo una mesa de banquete en el cielo que no podrías ver hasta su fin, ¿no? De toda la comida tan rica que estará en aquella mesa, que nuestro gran anhelo no es principalmente anticipo un día y un lugar en que yo nunca jamás me voy a enfermar nuevamente, nunca jamás voy a tener un dolor grande de cabeza, nunca jamás voy a lastimar un músculo en mi cuerpo. Sí, esas son bendiciones, claro, pero las escrituras nos dicen que la bendición principal es el Señor mismo, que la bendición más grande es conocer a Dios, que la bendición, como lo dice Salmo 16, que en tu presencia es plenitud de gozo. Y no debemos ser la gente que se divorcie los dones del dador. De hecho, cuando nos despertaremos, por decirlo así, en el cielo, anticipando día tras día, lo que más nos va a emocionar es decir, hoy yo podría estar más tiempo en presencia de Dios. Dios se va a revelar aún más a mí hoy que antes he conocido yo, y todo para la eternidad. Que el rostro de Dios va a seguir brillando, resplandeciendo sobre nosotros, que Dios mismo es la gran bendición. Ahora este es mostrado por nosotros en el texto en varias formas, ¿no? Que hay bendiciones que fluyen de Él a nosotros. Y eso lo vemos en versículos 9 y 10 de nuestro texto. Te haré fructífero, un heredero, te voy a colocar en un lugar, voy a darte hogar. Versículo 10, un lugar de paz. Así que hay un lugar prometido, hay bendiciones prometidas, una plenitud de gozo, una plenitud que no tendrás, que tendrás más bien todo lo que necesitas. Y en versículo 13 y 14 vemos lo mismo. Mis siervos comerán, mis siervos beberán, mis siervos se alegrarán, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. Y está haciendo un contraste, ¿no? Aquí del cielo como un lugar de todas las glorias, de plenitud extrema, corporalmente, físicamente, plenitud física, ¿no? Todo lo que necesitas para comer y beber, plenitud espiritual, emocional, plenitud de gozo, cantar con corazones brotando alegría. Y es un contraste aquí, que eso no será para todos. Mis siervos beberán, comerán, pero tú tendrás sed, tendrás hambre. Mis siervos se regocijarán, pero tú serás triste, avergonzado. Mis siervos cantarán con corazón alegre, pero tú clamarás con tristeza de corazón, con corazón triste. Y Isaías está apelando a ustedes y a mí diciendo, tú no quieres estar afuera, viendo hacia adentro, en esa situación. Tú no quieres estar en el lugar de hambre y sed, imaginando cómo sería allá adentro, teniendo plenitud de beber, de comer. Tú no quieres estar en el lugar de sufrimiento, diciendo, quisiera cantar, pero no tengo nada en que regocijarme, no tengo nada sobre lo que cantar. Y dice, ese lugar esa persona se encuentra en el día Dios de bendición. Pero ¿dónde está la línea divisora, no? ¿Quién puede experimentar esas bendiciones y quién no? Bueno, Isaías de hecho se esfuerza para que no nos equivoquemos en dividir donde no debemos. Y podremos decir en segundo lugar más bien, que Isaías nos enseña aquí que tú y yo no estaremos excluidos de bendición por causa de X. Déjame darles 4 cosas rapidito aquí. Vemos el Dios de bendición y pues no estaremos excluidos de acceso y amistad y comunión con tal Dios de bendición por causa de, bueno, primeramente versículo 1, una cosa que
que pensaríamos, que puede ser que pensamos que nos excluiría, es falta de espiritualidad. Sabes que yo veo a mi alrededor y hay gente mucho más diligente en sus vidas de oración, en sus tiempos en la Biblia, o gente que es mucho más ferviente en buscar al Señor que ha sido yo. Y Dios dice aquí, yo busco a ellos quienes no me buscaban. Fue encontrado por ellos quienes no están persiguiéndome. A lo mejor tú dirías, yo he estado aquí y no he buscado a Dios. Así que no hay una forma que yo podría ser uno de ellos quienes que lo encontrará. Encontrando bendición en él. Y dice, no, equivocación. Dios dice, ese es un error. No es demasiado tarde a buscarlo. O a veces llegamos a ser intimidados por el hecho de que hay gente que parece tener como mejor ADN que nosotros. Y dije, heme aquí, una nación que no invocaba mi nombre. Y podríamos decir, pues, en términos de etnicidad, alguien podría decir, bueno, por etnicidad yo no soy tan cerca a la casa del Señor o a la persona de Dios como los demás. O a lo mejor serías tentado a decir, yo conozco a otras personas quienes tienen antepasados cristianos, ¿no? Yo conozco a gente que tiene antepasados que salieron de Europa como creyentes y vinieron aquí. Y de todas sus familias, sus antepasados, todos han sido cristianos y ellos también. Es gran bendición, ¿no? Pero Dios quiere que entiendas que no hay nada excluido de experimentar la plenitud de su bendición porque por ser parte de otra nación, otra familia que no tenga el apellido correcto. O a lo mejor a quien y es, y lo que enfatiza mucho Isaías en versículo 2 hasta 5 es, a lo mejor diríamos, bueno, yo soy excluido de tener una relación correcta con Dios por el extento o el extremo que es mi pecado. Y él enumera varios pecados aquí. Él dice, he extendido mis manos todavía a un pueblo rebelde, un pueblo que ande por un camino que no es bueno. Yo hablé hace poco con un joven que la mayoría de ustedes no han conocido, pero a lo mejor algunos de ustedes conocen a ese joven y me estaba contando de que él fue a la universidad y su familia y su propia iglesia nunca pensaba que era creyente. Fue a la universidad. Más bien pensaba que era creyente y se metió con amistades y una relación romántica que lo capturó y salió a la escuela con esa muchacha y ella le dijo, tú tienes que decidir entre Dios y yo. Y él dijo, yo te escojo a ti. Y él me dijo, yo sé que Dios todo derecho a condenarme en ese momento, a darme la espalda y dejarme atrás. Pero en cambio Dios arregló las cosas para que la novia lo dejó. A unos meses después, buscando otro hombre y se estresó en su trabajo y otras circunstancias difíciles en su vida. El Señor seguía persiguiéndolo a ese joven, persiguiendo, diciendo, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Y él llegó a fe en Cristo a través de todo esto. Ninguna rebeldía en que has estado metido hasta ahora te excluye. O andando en un camino que no es bueno. O siendo persona, versículo 3, quien provoque al Señor a enojo, a ira, al perseguir otros dioses, aun delante de Dios, frente a sus rostros, es describiendo a gente que lo conoce a Él más bien, y sabe lo que quieren Él de ellos, y dice, yo sé que me estás viendo, Dios, pero aún así voy a perseguir bendición en otras partes, en otros lados, entre los sepulcros, las tumbas, al comer comidas abominables, adorando a falsos dioses.
O a lo mejor tú has llegado al punto en que versículo 5, que has dicho a Dios, Dios, quédate donde estás. No te acerques a mí. A lo mejor en algún punto algunos de ustedes, habiendo sido criados en la iglesia, estando expuestos a la palabra de Dios, llegaron al punto en la vida en que dijeron, pues, ¿sabes qué? De hecho, soy mejor persona cuando no hago caso a la palabra de Dios. Soy más útil en la sociedad. De hecho, llego a un nivel más espiritual, más alto espiritualmente cuando no asisto a la iglesia, cuando no oro a Dios, cuando no veo todas esas restricciones sobre Dios siendo triuno. Y yo estoy libre para hacer lo que quiero, amar al ser humano y todo lo demás. Así que Dios, yo soy más santo que tú, más amable, más justo que tú. Déjame entonces, déjame a un lado. Yo puedo ser mejor yo solo que tú. Y a lo mejor estaremos tentados a leer esto y pensar en la persona de rebeldía o la persona que está metido en la idolatría delante del rostro de Dios diciendo, yo soy más santo que tú eres Dios, yo soy más alto, más inteligente que tú, me estás deteniendo Dios. Y decir, seguramente aquella persona ha sido cortado de Dios, de la bendición y las bendiciones de Dios. Y sin embargo, vean que son aquellos, versículos 1 a 7, a quienes dice Dios, no, de hecho, yo sigo estirando mis manos, extendiendo mis manos a ti diciendo versículo 8, hay bendición aquí, hay una bendición aquí. Así que amigos, necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Es otro recordatorio, alabado sea Dios, que sus pensamientos no son nuestros y nuestros caminos son nuestros, que Dios es mucho, mucho más lleno de gracia que tú y yo estaremos. Que este Dios santo y perfecto de bendición, diría a una gente rebelde, gente que adora a otros dioses, gente que dice, es más santo que yo sigo extendiendo mis manos día tras día para decirles, aquí estoy, heme aquí. Así que, gloria a Dios, que el Dios de toda bendición es más lleno de gracia para no excluir a gente porque tiene falta de espiritualidad o falta de una familia perfecta o no la han buscado perfectamente o tienen pecados extremos en sus vidas. Y que de hecho no solamente Dios está dispuesto a ser encontrado por gente como aquellos, pero el énfasis en el texto de hecho es que Dios busca a tales como estos para bendecirlos. Eso es algo asombroso, ¿no? Tú y yo nunca completamente vamos a poder comprender o entender qué grande es esa declaración, que el Dios de bendición no solamente diría, ¿sabes qué? Pues estoy aquí lejos, me quedo aquí, y cuando tú quieres buscarme, ¿sabes qué? A lo mejor luego podremos tener algún tipo de relación, pero tú, sin duda, tú tienes que seguir, tú tienes que tomar un paso primero. Sería difícil, imposible, hablando en términos humanos, encontrar culpa en un hombre así, en Dios así, perdón. Pero la postura de Dios es, aquí estoy. Quiero ser encontrado por ti. Quiero conocerte, quiero que tú me conozcas y quiero que experimentes estas bendiciones todo el día. Yo he extendido mis manos a rebeldes como tú. Y vemos aquí el corazón de Dios hacia gente desviada de la gracia de Dios, que dice, no voy a tirar la mitad del racimo de uvas porque hay mitad todavía que sirve. Gracias que no esté aquí mi mamá porque esta mañana, porque
todos ustedes tirarían un contenedor de maní, que mi mamá todavía puede hacer 2 sándwiches más con eso. Y así es Dios cuando ve a nosotros. Cuando los demás dirían, pues no hay esperanza. Cuando los demás dirían, no hay crecimiento espiritual en esa persona, no hay esperanza espiritual en esa persona, mejor destruirlos, aniquilarlos. Dios dice, no lo voy a hacer, no lo voy a aniquilar. Hemos leído eso en Lucas 13, Lucas 15, ¿no? En que hay un higo estéril, no está llevando fruto. Es tiempo de tumbarlo. El jardinero dice, no, por favor. Vamos a fertilizar alrededor una vez más, un año más. Creo que todavía hay unos higos que van a salir. Con un poco de ayuda podríamos verlo. O el buen pastor que cuida a aquel cordero, el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre que ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y qué bendición es esto, ¿no? Para nosotros en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios sería imposible si no vendría a buscarnos Él. Pero también qué alivio es, ¿no? Que si Dios es aquel Dios, lejos, aun si tú lo encontrarías, tú tendrías que preguntarte, ¿la verdad quieres ser encontrado por mí? Yo hablé en una conferencia hace unas semanas y estaba en un lugar nuevo, en un campamento cristiano, como que 500, 400 personas que cabían en ese lugar, y yo descubrí que tiene algo ese cuarto donde estábamos, un lugar. Al lado, en el salón, hubo un salón verde, pared verde, ¿no? Tenía mi propio sofá, mi propia sillón aún, un espejo, ¿no? Con luces y todo eso, y las luces prenden, ¿no? Alrededor de todo el espejo para poner mi mejor cara, ¿no? Mi mejor rostro. Y yo me metí ahí a ver, y yo dejé algunas notas ahí. Pero nunca me senté ahí, nunca me senté en mi propio sofá. Y yo creo que hay momentos en la vida en que hay gente que habla, ¿no? O celebridades que se esconden, ¿no? Y aun si encuentras a aquella persona ahí en su cuarto, ¿no? De preparación, tú tendrías que preguntarte, ¿la verdad? ¿Soy importante para él? ¿Quiere hablarme? ¿O estoy molestándolo de una forma? Y de una forma parecida, Dios hubiera escondido así, y al contrario hubiéramos preguntado, ¿quisiera ser encontrado por mí? Pero no hay cuestión, no hay duda, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? De que si Dios quiere ser encontrado por Dios, si quiere ser encontrado por ti, porque Él viene buscándote. Y no se esconde. Y no tiene ninguna causa para esconderse como nosotros. No, yo me escondería, por ejemplo, porque yo me canso de estar alrededor de la gente. No, o a lo mejor me escondo porque quiero esconder mis tesoros porque son limitados en cantidad, ¿no? Pero de hecho habla a la gracia de Dios y a las maravillosas riquezas ingotables que Él tiene, lo que Cristo ha comprado en la cruz por nosotros. Que Dios diría, ven, quiero estar contigo, pasa tiempo conmigo. Conmigo este pozo nunca se va a secar, esta montaña de bendición nunca se va a ir. Todo lo que necesitas pasa todo el tiempo que quieres estar conmigo, porque yo nunca me voy a cansar de ti, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. El Dios de bendiciones. El Dios de bendiciones cuyas bendiciones, de esas bendiciones no son excluidos por muchas de las razones que sospecharíamos, ¿no? Pecados horribles, rebeldía abierta,
seguramente estas personas no podrían encontrar paz con Dios. Y Dios dice, no solamente pueden encontrar paz conmigo, sino yo vengo y busco a gente así. Pero Isaías 65, 1 a 16 lo hace abundantemente claro que eso no es cierto para todos. Así que necesitamos todavía hacernos la pregunta, pues, ¿qué es lo que divide esos dos grupos de personas? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y la palabra clave, de hecho, se encuentra en el versículo 1. Y luego otra vez en versículo 10. Yo fui buscado buscado porque esas cosas son para mi pueblo que me busca, para mi pueblo que me busca. Hay énfasis a través de todo el texto de que nosotros somos llamados a responder al hecho de que Dios nos busca. Que mientras Dios nos busca, mientras Dios te busca a ti, que tú tienes obligación a responder buscándolo, a responder su llamado. Y es interesante, de hecho, la respuesta que he llamado, ese sentido de ser llamado, podríamos argumentar, ¿cómo es que buscamos el Dios de bendición? Bueno, lo interesante es que el texto nos apunta hacia el hecho de que nosotros no buscamos la bendición de Dios al buscar minimizar nuestro propio pecado, ¿no? Yo creo que es fascinante que hay básicamente ese contraste, ¿no? Versículos 1 hasta 7. Hay esa pecaminosidad de la maldad extrema. Y ellos, a quien dice Dios, no los destruyes, y la gente quienes lo buscan, ¿no? Versículo 11 a 12. Hay los pecados numerados de ellos, quienes no quisieron responder, quienes se quedarán con hambre y sed y avergonzados. ¿Y qué es lo que ves en estas dos listas? Pues no podrías llegar a la lista en versículos 11 y 12 si eso fue mucho, mucho peor, ¿no? Que lo anterior. De hecho, no. No puedes llegar a la lista en 11 y 12 y decir, esta lista es mucho más larga, ¿no? No lees. Solamente encuentras los versículos. ¿Y qué significa? Es que de hecho a través de la obra del Espíritu Santo que Dios da a ellos quienes lo va a buscar una convicción más profunda de pecado, de iniquidad, que siente que un incrédulo nunca jamás va a experimentar. Que si tú te sientes aquí hoy y dices, o puedes decir, yo no sé por qué Dios quisiera tener algo que ver conmigo, especialmente porque yo conozco mi pecado, yo sé que soy pecador peor que los 25 más personas que viven en mi calle, mis vecinos. Entonces eso debe animarte porque ese es paso 1 hacia buscar el Dios de la bendición, una profundidad de convicción personal. Pero lo que distingue a los cortados es el versículo 12. Cuando llamé, no respondiste. Cuando hablé, no escuchaste, no oíste. Pero hiciste mal ante mis ojos. Tenemos estos pecados distintos de rehusar responder cuando llame Dios. Rehusar hacer caso, rehusar escoger cuando Él pone lo bueno y lo deleitoso delante de tus ojos. Así que Dios está llamándote a ti y a mí aquí a buscarlo a Él. Que es nuestro pecado de convicción, nuestra necesidad de nuestra perdición.
que cuando tú y yo escuchamos la voz del buen pastor diciéndonos, ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿A dónde te has ido esta vez? Que la respuesta equivocada es decir, yo soy la oveja que quiere esconderse de ti. Y creo que nunca me vas a encontrar. No, la respuesta correcta es decir, aquí estoy, heme aquí, Dios. Y si Dios tiene su mano sobre ti esta mañana y está conmoviendo tu corazón diciéndote, sabes que tú estás lejos, estás cortado de la bendición de Dios y el Dios de la bendición. Aquí estoy, aún así, aquí estoy, extendiendo mis manos, aquí estoy esta mañana como el pastor buscando la oveja que se ha desviado desde todos los 100. Si tú eres aquella oveja, a lo mejor dirás, bueno, yo nunca he podido orar bien. No tengo muchos versículos memorizados. No sé mucho de lo que enseña la Biblia. Pero ¿qué es lo que quiere oír el buen pastor de ti? Pues solo piensa un momento de ese buen pastor buscando a aquella oveja descarriada. Está este buen pastor esperando encontrar una oveja que diga, discúlpame, yo estoy aquí en este hoyo atrapado en esa zarza, necesito tu ayuda. Hay abrojos atrapando mi lana y tendrás que quitármelo esto para poder levantarme. Creo que me corté por acá, necesitaré ayuda con esto. O está solamente el pastor buscando el sonido más pequeño, más mínimo de aquella oveja. Ese, aquí estoy, heme aquí, encuéntrame. Y si Dios tiene su corazón sobre ti, digo, su mano sobre tu corazón esta mañana, tú no tienes que preocuparte de tener una oración perfecta de orar, una comprensión perfecta de la palabra de Dios. Dios solamente quiere que digas a Él, que vayas a Él, que le digas, heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. He escuchado tu voz. Haz conmigo lo que quieres hacer conmigo. Porque yo he arruinado todo y tú eres el Dios de la bendición. Y Dios luego quiere que clamemos a Él, no solamente para salvación, sino vean ahí la línea de división que vemos aquí en versículos 13 y 14. Mis siervos, mis siervos. Jesús quiere no solamente ser tu Salvador, sino también ser tu Señor. Hacer Él quien te dé los órdenes ahora en adelante y que tu respuesta sea, Señor, tú sabes mejor que yo. Cuando tú me digas lo que quieres decirme, yo lo haré. Eso simplemente dicho es donde está la línea de división entre esos dos grupos de personas. El Dios de bendición, el Dios quien es en su propia persona perfecto, glorioso, más bendecido para siempre. En Él recibimos bendición, en su luz vemos luz, en Él recibimos gracia y Él es quien da toda bendición. Pero quiere que tú sepas esta mañana que tú no has sido descalificado de recibir esas bendiciones por causa de pecados que ya has cometido, por causa de cosas que has hecho y dices, yo sé que no debo hacer esto, por formas que has tratado a Dios diciéndole, Dios, tú estás estorbando mi mejor vida, tú estás estorbándome de mi andar con santidad y justicia, déjame solo. Y das gracias, ¿no? Estás agradecido, ¿no? De que
Aunque hayas dicho esto a Dios, que Dios no hizo caso. Y que Dios te dice hoy, aquí estoy, heme aquí, todo el día he extendido mis manos hacia ti. Ven a mí. Yo he venido a buscar y salvar a lo perdido. Y tus pecados no te han descalificado, sino estoy buscando gente rebelde, igual como tú, para mostrar el poder de mi gracia y mi misericordia. ¿Qué es lo que desea de nosotros entonces? ¿Qué es lo que quiere de ti? Quiere que tú, en respuesta de escuchar su llamada a ti, a responderle, a darle una respuesta. Dios, estoy aquí. Quiere que tú clames a Él y que digas, estoy perdido. Llévame a casa. Soy ignorante y quiero que me enseñes. Y sé que soy desviado, así que lléname con el Espíritu Santo para andar en tus sendas y perseguirte. El Dios de bendición está llamando a ti y a mí. Y están llamándonos, diciéndonos, búscame. Búscame, no porque voy a esconderme de ti, me voy a ocultar de ti, no. Sino búscame porque yo te estaba buscando y persiguiendo. Y nuevamente, estoy diciendo que Dios le da a cada uno de ustedes la gracia para poder responder apropiadamente, en verdad, correctamente, en obediencia a la voz del buen pastor, que Él le lleva a usted a buscar su rostro, encontrar en Él cada bendición y toda gracia necesaria. Amén. Señor, mientras nosotros venimos a ti esta mañana, confesamos que somos desviados y somos rebeldes, que fácilmente podríamos ser un pueblo excluido de recibir tu bendición. Pero gracias por ser un Dios de bendición quien nos busca. Gracias por enviar tu Hijo a buscar y salvar a lo perdido. Y gracias por revelar tu corazón a nosotros y por perseguirnos al decirnos, heme aquí. Señor, pedimos que cada uno de nosotros esta mañana, habiendo oído de que tú estás dispuesto a ser encontrado y habiendo sido buscados por ti nuevamente esta mañana, que cada uno de nosotros responderemos al buscarte a ti, al decir, yo no quiero mi vida que sea oculta ya nomás de ti. Sin Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí estoy. Cámbiame, sálvame, transfórmame, te pido. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.